Vamos a dar lectura al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Quién es su rostro? Vamos a orar en esta tarde. Señor Dios, Padre eterno, queremos en esta tarde darte gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Nos permites estar aquí reunidos, Señor. Queremos suplicarte, Señor, por este tiempo de mensaje, de predicación de tu palabra. Seas hablando a cada corazón, Dios. Permítenos recibir edificación y ayúdanos, Señor, a estar atentos al mensaje de tu palabra. Lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El profeta Ezequiel fue llamado por Dios para que fuese el atalaya, es decir, aquel que durante el periodo del exilio en Babilonia debería recordar al pueblo sus pecados. Era aquel que estaba llamado para advertirles y recordarles que en razón de que ellos no se hayan mantenido en fidelidad a su Dios, en razón de eso, abiertamente habían sido llevados cautivos. Sabemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no obedece a Dios y Dios cumple la sentencia de la ley. Dios había dicho por medio de Moisés exactamente de que si el pueblo no obedecería, no guardare los mandatos y preceptos, Dios los entregaría a la cautividad. Así pasa, es en ese momento cuando Dios decide levantar entre algunos profetas a Ezequiel, profetas que durante el exilio en Babilonia estaban amonestando al pueblo. Ya el pueblo ha recibido la retribución por sus pecados, ya el pueblo ha recibido amonestación de Dios, pero no han obedecido, y una vez más, Dios levanta a un hombre para hablarle al pueblo de que se vuelvan a su Dios. El profeta entonces estuvo hablando como aquel atalaya, estuvo profetizándoles durante unos 22 años, imagínense eso. Durante 22 años estuvo otra vez hablándole al pueblo, recordándoles que se volvieran a Dios, que el resultado de sus pecados era la cautividad que ahora estaban enfrentando. No obstante, han pasado 22 años y el pueblo sigue en la misma actitud de rebeldía, en la misma actitud de enemistad para con Dios. Vemos la misericordia de Dios una vez más expresada, en que aún en el exilio Dios sigue levantando a un profeta para que les hable. Le levantó profetas antes de que fueran cautivos. Ahora levanta un profeta que en medio de la cautividad, en el exilio en Babilonia, les decide recordar la necesidad de abandonar sus pecados, que son la causa de que ellos mismos han experimentado el juicio de Dios. Ezequiel entonces en sus primeros capítulos de este libro recibe el llamado de Dios, un llamado característico de aquellos que son colocados en el oficio de profetas. Los profetas de la antigüedad eran colocados en ese oficio mediante una visión gloriosa de Dios. Dios los tomaba, los llamaba, pero antes de eso les daba una visión de su gloria. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Isaías dice la Biblia que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor, tuvo una visión de la gloria de Dios. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas, dice la Biblia, que llenaban todo el templo. Y después de que tiene esa visión admirable, de que ve los ángeles diciendo, Santo, 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 escucha una voz que dice, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. De esa forma los profetas eran llamados de parte de Dios. De igual forma, en los primeros capítulos del libro de la profecía de Ezequiel, Dios llama a este profeta con una visión maravillosa de quién era Dios. Y vemos, hermanos, claramente que en este oficio profético al cual Dios lo llama, no sería una tarea fácil. Es más, Dios mismo le advierte, Ezequiel, la tarea a la cual te llamamos una tarea difícil. Miremos el capítulo 2, versículos 3 al 5. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel,
a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No solo Dios le hace una llamada gloriosa a Ezequiel. Nos dice la Biblia también que Él le advierte a que su tarea no sería fácil. La tarea a la cual te llamó Ezequiel no será fácil. Y es debido a la rebeldía continua del pueblo. Dios mismo dice, es un pueblo rebelde. Es un pueblo que a lo mejor no te va a querer escuchar, Ezequiel. Pero oigan o dejen de oír. Siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. La tarea entonces de Ezequiel no era fácil. Aquí nos enseña la Biblia algo importante. El éxito dentro de la obra de Dios no se mide por la respuesta de la gente al mensaje, sino por la fidelidad de aquel que lo proclama. Hermanos, porque si fuera por resultado de la respuesta de la gente, tendríamos que decir que los carismáticos nos llevan ganando la ventaja. Tiene más resultados, aparentemente la gente escucha más. Hay grandes masas yendo supuestamente a sus servicios. Si fuera por resultados de números, tendríamos que hablar de los musulmanes, los cuales son muchos más en número que los cristianos. Tendríamos que hablar de las multitudes que mueve el Papa cuando hace sus convocaciones allá en Roma. Así que entonces, hermanos, el éxito dentro de la obra de Dios no se mide por la respuesta de la gente que escucha ese mensaje. ¿Sabe por qué se mide? Por la fidelidad de aquel que está entregando netamente el mensaje de Dios. Esa es la fidelidad, hermanos. Dios le dice exactamente esto a Ezequiel, versículo 7 del capítulo 2. Les hablarás, note, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mire, Dios le dice, tu tarea, Ezequiel, que no es fácil, son un pueblo rebelde, obstinado, de corazón duro, empedernido, no es fácil. Pero con todo y eso, tu responsabilidad no es buscar resultados. Tu responsabilidad es mantenerte fiel hablándoles mi palabra. Esa es la fidelidad, hermanos. No se puede medir el éxito de una iglesia, de un ministerio, por la cantidad de gente que asista o deja de asistir. Se debe medir la fidelidad de un ministro, pastor, por la habilidad que éste tiene para comunicar el mensaje de Dios. Esa es la fidelidad, no es de resultados. Qué diferente, hermanos, es la iglesia a el mundo de los negocios. ¿Sabe cómo se mide el éxito dentro del mundo de los negocios? En el mundo de la mercadotecnia se considera exitoso aquel que puede venderle al consumidor lo que éste desea. Ese es el éxito, ¿no? Todo mercaderista sabe esa realidad, ese principio, que el éxito está en que le venda al consumidor lo que éste desea. Si no, no habría mercadería. Entonces, ahí está la habilidad de los que venden, los vendedores, los financistas. Tomar y venderle al consumidor lo que éste quiere. ¿Desea tal producto? Se lo vendemos. Así se mide en el mundo de los negocios el éxito. Esto nos lleva, hermanos, a pensar que la iglesia no es un negocio. Porque si fuera un negocio le daríamos lo que la gente quiere escuchar. ¿Sabe qué es lo que la gente quiere escuchar? Palabras halagüeñas, bonitas, palmaditas en la espalda. Le daríamos a la gente lo que quiere escuchar: motivación, positivismo, tú puedes, saca lo mejor de ti. Eso sería hacer de la iglesia un negocio. A nadie estamos engañando en la iglesia, a nadie le estamos hablando cosas halagüeñas, bonitas. La iglesia no es un negocio, porque no estamos dándole a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que Dios dice que debe escuchar. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por eso esta congregación no es un negocio. Dentro de la tarea que Dios le da a Ezequiel, aparte de que le advierte que sería difícil, en el versículo 6, noten lo que dice la Biblia, versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Dentro de eso, hermanos, Dios le dice 3 veces a Ezequiel: no temas, en el versículo 6. No temas, no temas, no temas. El temor tiene que ver con un sentimiento que produce pavor y derrota.
Tal vez porque Ezequiel no iba a tener los resultados. Dios dice, a lo mejor no te escuchan. No te van a oír porque no quieren oírme a mí. Tal vez no vas a ser muy popular. Pero la verdad es que Ezequiel, no temas delante de ellos. Nos dice en el versículo 6 durante 3 veces. Es importante, hermanos, entonces que entendamos que aunque Dios le dice, no temas 3 veces, es porque seguramente Dios mismo compara al pueblo mediante 3 figuras. ¿La notaron ahí? ¿Cómo dice Dios que era ese pueblo? Dice la Biblia, zarzas, espinos y escorpiones. Quiere decir entonces que Dios, aparte de advertir al profeta, le dice, mira, Ezequiel, la verdad es que durante ese oficio de fidelidad, de profetizar, de ser el atalaya, de proclamar mi mensaje a ellos, te vas a encontrar con gente rebelde. Pero dentro de esa gente rebelde son de 3 tipos de personas. Vas a morar, como le dice Dios, entre zarzas, espinos y escorpiones. Precisamente, hermanos, de ahí le he colocado el título a mi mensaje en este día. Entre zarzas, espinos y escorpiones. Lo primero que quiero que miremos, hermanos, es por qué Dios compara al pueblo de Israel como zarzas. Mire, versículo 6 de Ezequiel capítulo 2. Luego de que le dice, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas. La primera comparación que hace Dios de ellos es zarzas. En la Biblia, hermanos, la zarza tipifica a los hombres y sus acciones malas. Lucas capítulo 6, mire lo que dice la Biblia. En el versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y está hablando en el versículo anterior, el 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. La zarza en la Biblia tipifica a las personas y sus malas acciones. El Señor la utiliza, dice, bueno, por la naturaleza y el tipo de fruto se conoce. De esa misma forma, el hombre malo no puede dar buenos frutos. Y el hombre bueno no puede dar malos frutos. Así que entonces, al comparar Dios al pueblo del tiempo de Ezequiel, con zarzas está hablándole de sus malas acciones. El pueblo de aquel tiempo, hermanos, era de malas acciones. Y sabe que también la Biblia utiliza la zarza como el tipo de algo que es punzante. La palabra para zarza es la palabra hebrea sarab y significa hincar, aguijonear. Y las zarzas, hermanos, tenían esas características. Hay gente así que es muy buena para aguijonear. Hay gente que es muy buena, hermanos, para causar dolor. En el tiempo de la Biblia, hermanos, se usaban las zarzas también como un instrumento para generar combustible, para generar candela. Salmo 58 nos dice la Biblia en el versículo 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se utilizaba las zarzas, los espinos, para generar fuego. Es más, se utilizaba como hoy en día el carbón. Colocaban una olla y le añadían espinos o zarzas para generar fuego. Y Dios compara de esa forma al pueblo del tiempo de Ezequiel. Es más, ¿qué simbolizaban entonces también las zarzas? Isaías capítulo 55. En el versículo 13 dice claramente la palabra de Dios. Referente a esta figura de las zarzas, dice la Biblia. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Es una profecía de aquí en el día y el tiempo de Isaías, en la cual se habla, hermanos, de que la zarza es tipo de destrucción. Llegará el tiempo, Dios dice, en el cual ya no habrán zarzas, que era tipo de la destrucción, de la desolación, sino crecerán en lugar de eso los árboles, exactamente, de arrayanes. Y dice la Biblia de que será la gloria de Jehová por nombre, por señal que nunca será raída. Cuando Dios le dice entonces a Ezequiel, mira Ezequiel, vas a estar entre zarzas, se refiere gente que es destructora. Gente abiertamente que busca hincar, aguijonear. Se refiere a aquello que
es punzante, aquello que causa daño. Ese era el pueblo al cual Ezequiel estaba siendo llamado a predicar. Al cual Dios le había dicho, mira, tienes que decirles mis palabras, tienes que hablarles cuál es mi mensaje, para que sepan y comprendan, oigan o dejen de oír. No hay muy diferente hoy en día, hermanos. Parece que a veces dentro de la iglesia nos encontramos morando entre zarzas. Es decir, gente que todo lo que hace es ser puntillosa, tajante, hiriente, destructora, que lo que en lugar de ayudar a la obra, a la labranza de Dios, busca dañar. Es el tipo de gente de la que a veces les predicamos. Hay gente dentro de la obra de Dios que se comportan como zarzas. Causan ese tipo de efecto. Y no es de extrañar porque Dios mismo le advirtió a Ezequiel, mira Ezequiel, vas a estar entre zarzas. Imagínense eso. El pueblo al cual con mucha preocupación Ezequiel, debido a la cautividad, les amonestaba, mira, volvámonos a Dios. Se ha cumplido lo que Jeremías decía, si no obedecen serán llevados cautivos. Ahora estamos en la cautividad, volvámonos a Dios. Pero el pueblo se comportaba como las zarzas. Lo que hacía era responder mal. Lo que hacía era generarle destrucción y dolor al profeta Ezequiel. Qué terrible, hermanos, que tengamos dentro de la iglesia zarzas. ¿Sabe usted que la iglesia es comparada como una labranza? El apóstol Pablo compara en la carta a los Corintios a la iglesia como la labranza de Dios. Y no hay nada que dañe más una labranza que las zarzas, porque lo único que hacen es ocupar un lugar. No sirve para nada, aparte de generar fuegos. Fíjese eso, porque eso sí lo hacía bien la zarza. Ponían una olla y alguien que no tenía un elemento de combustión, le ponían espinos, zarzas y prendía y generaba fuego. Los cristianos que se comportan como zarzas dentro de la iglesia son los que son buenos para generar fuegos. Prenden la chispa por cualquier cosa. Cualquier cosa genera un problema, una polémica, genera una división, traen destrucción. Y a veces nos encontramos dentro de la iglesia morando entre zarzas. Terrible, ¿no? Pero no solo eso. Hay una segunda figura que utiliza Dios para describir a este pueblo. Ezequiel capítulo 2, vuelva allí conmigo. No solo le dice que eran semejantes a zarzas, sino en el capítulo 2, la otra figura que utiliza ahí en el versículo 6 es espinos. Ezequiel como profeta de Dios se encontraría morando entre espinos. Gente que es molesta y gente que causa daño a otros. Números capítulo 33. Durante el tiempo de Moisés, Moisés les advirtió al pueblo de guardar los preceptos de Dios, de no mezclarse con los pueblos vecinos, las naciones paganas, porque si no, miren lo que serían para ellos. Números capítulo 33, versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Miren lo que es tipo los espinos. Si ustedes en lugar de expulsarlos se mezclan con ellos, esos que ustedes dejen, les dice Moisés, tenían que expulsar a los cananeos, los pueblos paganos, las naciones vecinas de ellos. Si ustedes los dejan allá, esa gente les van a hacer por espinas en sus costados. ¿Y sabe qué implicaría eso? Luego explica. Os afligirán sobre la tierra. Eso habla entonces de personas que son molestas, hermanos, y causan daño a otros. Hay personas de esa forma, ¿no? Puntillosas. ¿Se entiende esa palabra? Gente que es buena para generar todo tipo de conflictos. Causan daño a otros. Son como espinos. Ezequiel, ten cuidado porque te vas a encontrar morando entre espinos. Hermano, ojalá la iglesia fuera un lugar donde pudiéramos confiar en las personas, en todas. Hay gente buena, por supuesto que sí. Pero hay otra que se comporta como espinos. Causan daño, dolor. Generan molestias. Causan daño a otros. Así era la actividad del profeta Ezequiel. Morando entre espinos. Imagínense eso. Dentro de la iglesia, hermanos, hay gente que en lugar de buscar ayudar a otros, dañan. Son como espinas. Pero también dice la Biblia en Mateo capítulo 13, en el versículo 22.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. También los espinos, hermanos, son tipo de infructuosidad. Eso es lo que está diciendo el Señor. Gente que escucha la palabra, pero son semejantes a cuando se toma una semilla y se siembra entre espinos. Los espinos ahogan la palabra, ahogan la semilla, hace que no sea productiva, que sea infructuosa. Pero luego explica de que este tipo de gente es la que debido a su mundanalidad y a su avaricia se vuelven infructuosos. Imagínense. La gente que se comporta como espinos dentro de la iglesia es la gente mundana. ¿Sabía usted eso? Claro, escuchan el mensaje de la palabra, pero son infructuosos. No dan fruto de ningún tipo. Hasta se llega a dudar a veces si verdaderamente son hijos o hijas de Dios. No dan fruto de ningún tipo. No hay fruto de crecimiento, no hay fruto de espiritualidad, no hay fruto de ninguna índole. ¿Y sabe por qué? Por su mundanalidad y su avaricia. Note eso. Espinos, hermanos, que causan molestias y daño. Gente mundana. Gente que va a dar mal testimonio. Gente que va a seguir en el trago, en el licor, en las drogas, fumando cigarrillo. Todo lo que es mundano, hermanos. Esa gente que son espinos. Va a encontrarse usted dentro de la iglesia con gente que va a tratar de dañarle. No hay, hermanos. El grave problema es que la gente piensa que todos en la iglesia son buena semilla. Y a veces sí y no. Hay gente buena, hay gente que le va a ayudar a usted, pero hay otra gente que se va a comportar como espinos. Le van a tratar de dañar. Le van a intentar afectar. Esa gente que está viviendo una vida mundana, que es infructuosa porque escucha y escucha. Mire, lo interesante de eso es que dice que oye la palabra. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye. Eso es lo más tremendo. Oye la palabra. No está hablando del que está por ahí, el que nunca ha escuchado lo que la Biblia dice. No, es el que a veces en la iglesia se sienta y escucha, oye la palabra, pero debido a que es mundano y avaro, es infructuoso. Y como es infructuoso, daña a otros. Ahoga. No solo a nivel individual, sino también, ¿sabe qué, hermanos? A nivel colectivo. Cada vez que se predica la palabra, hermanos, se está haciendo en la metáfora del Señor, se está sembrando la semilla es la palabra de Dios. Pero cuando hay dentro de la labranza de Dios, dentro de la iglesia, gente que son como espinos, ¿sabe qué hacen con la palabra que se siembra? La ahogan. Ah, hermano, ojalá el mundano solo se afectara a sí mismo, pero está afectando a toda una iglesia. ¿Sabía usted eso? Sí. Entonces, nadie ve esto, pero ¿qué es mi vida? Yo vivo una vida de pecado, nadie lo sabe. Quiera o no quiera, por estar situado en el cuerpo de Cristo, daña la iglesia. Así no lo sepa. O por contraparte, cuando un cristiano comienza a crecer en su vida espiritual, automáticamente eso eleva la calidad espiritual de la iglesia. ¿Sabía usted? Eso es lo que menciona ahí. Gente que son como espinos, mundanos, avaros, les interesan las cosas del mundo, los placeres, el dinero. Y eso hace que no den fruto. Y que cuando se siembra la semilla dentro de la labranza de Dios, que es la iglesia, sea ahogada esa palabra y no haya fruto. Terrible, ¿no? Quiera o no quiera usted aceptarlo, lo que usted es en su vida espiritual, para bien o para mal, afecta a la iglesia, hermanos. ¿Sí sabe usted eso? Lo que somos afecta la iglesia. Lo que hay en su corazón, sea bueno o malo, quiera aceptarlo o no quiera aceptarlo, afecta a la iglesia. Terrible, hermanos. Dios le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, ten cuidado porque te vas a encontrar morando exactamente entre espinos. Gente mundana, gente que no va a querer escuchar. Y lo terrible de todo eso, ¿por qué hay gente que termina siendo como zarzas, como espinos? El Señor se lo dijo una y otra vez a Ezequiel. ¿Sabe qué? Se llama rebeldía. No hay nada que dañe más a una persona que la rebeldía. Son casa rebelde, le dice el Señor a Ezequiel. Son un pueblo de corazón empedernido,
de dura frente, de corazón obstinado, gente rebelde, y por eso son como zarzas, como espinos. ¿Es usted como una zarza dentro de la iglesia? Hay un problema de rebeldía, principalmente contra Dios y su palabra, que tiene que atender en este día, delante de Dios. ¿Es usted un creyente tipo espino, mundano, avaro, que daña a otros, ponzoñoso, que en lugar de generar bienestar a la obra de Dios la está dañando? Necesita hoy atender su rebeldía principalmente a la palabra de Dios. Eso fue lo que le dice Dios a Ezequiel. Pero hay una tercera característica, hermano, se pone peor. Ezequiel capítulo 2. Fíjese lo que dice la Biblia. No solo habla de zarzas y espinos, y lo dice, y moras con escorpiones. Otra figura, hermanos. Al igual que las zarzas y los espinos, los escorpiones representan algo malo en la Biblia. Note eso. No representan algo bueno. Simbolizan aquello que es venenoso y que causa gran y terrible dolor. Imagínense. Apocalipsis capítulo 9. Fíjese en la figura que presenta. En el tiempo del juicio de Dios, en el día del Señor, cuando Dios va a juzgar a este mundo por causa de la incredulidad, el juicio de Dios. Mire cómo lo compara en Apocalipsis capítulo 9, versículos 3. Dice la Biblia, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 10 del mismo capítulo 9 de Apocalipsis. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Note eso. Se compara entonces a una actividad demoníaca, porque no son escorpiones literales, es una actividad demoníaca que va a haber. Se va a abrir el pozo del abismo, van a subir un grupo demoníaco y los compara la Biblia como escorpiones. Nada más dañino, nada más venenoso y nada que cause tanto daño y dolor. ¿Sabe qué le dice Dios a Ezequiel? Mira, Ezequiel, te vas a encontrar dentro de tu oficio entre escorpiones. ¿Sabe qué? Gente venenosa. Venenosa con su lengua. Ahí está la gente que es chismosa. El detractor. El murmurador de turno que nunca viene gritando, sino viene hablando bajito. ¿Sabe usted una cosa? Esto no está bien aquí en la iglesia. Esa es la gente que se comporta como escorpiones. Lengua venenosa. Si no, miremos Romanos capítulo 3, cómo lo compara la Biblia. Referente a la gente en estado de no salvación. Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. ¿Veneno de qué? De áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso se refiere, hermanos. Hay gente que se comporta dentro de la iglesia como escorpiones. Tiene una lengua venenosa para dañar, para afectar, para dañar a otros, para transmitir su amargura. Hay gente amargada, resentida, y lo que busca con lo que sale de su boca es meterle el veneno a otros. Dios le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, te vas a encontrar morando entre escorpiones. Terrible. Es tal esa figura, hermanos. Es tal el poder destructivo en escorpión, que la Biblia compara, dice que la picada del escorpión tiene tal efecto que ponía a padecer a los soldados romanos. Quien entiende esa figura sabe que los soldados romanos eran bastante crueles. Duros físicamente, robustos, porque para ser un soldado romano tenía que ser cruel, despiadado. Y dice que esa picadura del escorpión tiene tal poder dañino, doloroso, que ni siquiera los soldados romanos que estaban expuestos a todo tipo de dolores, porque así los entrenaban, con dolor, no la aguantaban. Imagínense que es la picada de un escorpión. Hermano, qué terrible que tengamos en la iglesia gente como escorpión, que lo único que causa es dolor, daño, ¿no? Pero ¿sabe dónde tienen el poder? En la cola. El poder destructivo, como leímos en Apocalipsis, del escorpión está en su cola. Eso habla que por una cosa, usted puede mirar a un escorpión de frente, pero dele la espalda y verá lo que le hace con la cola. Habla la gente que es hipócrita. La gente que es así, usted da la espalda y le pega el aguijonazo. Esa es la figura. Gente que cuando usted da la espalda,
daña, son como escorpiones. Y Dios le dice a Ezequiel, mira, ten cuidado, porque esta gente a la cual tú le vas a hablar se parece a los escorpiones. Su poder venenoso se encuentra en su cola, es decir, cuando tú das la espalda, son venenosos y dañinos. Terrible. Si usted lee detalladamente el libro del profeta Ezequiel, lo halagaban. Decían, vamos a ver qué quiere decir Dios. Y hasta decían que Ezequiel predicaba bonito. Tú eres a ellos como cantor, como voz de poeta que habla bonito. Pero no te van a obedecer. Te dicen y te alaban, pero cuando tú das la espalda, eso es lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel. Por eso él le dice, mira, ten cuidado, Ezequiel, porque te encuentras morando entre escorpiones. ¿Tiene usted una lengua venenosa? Cuidado con eso. Cuando la gente da la espalda, ¿usted es el que pega el aguijonazo y inyecta el veneno a otro? Cuidado. Así puede pasar dentro de la iglesia del Señor. Lucas capítulo 10. El Señor Jesucristo, hermanos, comparó exactamente al escorpión con algo malo. Lo utiliza simbólicamente para representar no algo bueno. Miren lo que dice el capítulo 10 de Lucas, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren lo que es. Claro, está hablando de lo más destructivo que pueda haber. Les doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo más dañino, destructivo, a los 70 que envió en esa comisión. El Señor utiliza esa figura del escorpión como algo malo. Y así compara Dios en el tiempo de Ezequiel al pueblo como escorpiones. Mire lo que eran entonces. Mire la actitud. Ahora, lo más terrible de esto, ¿sabe qué era, hermanos? Que eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, imagínense. Más reprochable todavía, más censurable, que dentro del pueblo de Dios, hermano, haya gente como zarzas, que haya gente como espinos, que hayan en la iglesia escorpiones. Más censurable, dejémoselo de afuera. La gente afuera es hipócrita, la gente afuera daña, la gente afuera es chismosa, calumniadora, la gente afuera es mundana, la gente afuera se entrega al pecado, pero dentro del pueblo de Dios, vergonzoso. Luego también en el capítulo 11 de este mismo evangelio según Lucas, vuelve y compara al Señor, utilizando la figura del escorpión como símbolo de algo malo. Versículo 11 del capítulo 11 de Lucas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Comparando a Dios, que es infinitamente más bueno. Y dice, si ustedes siendo malos, porque somos pecadores por naturaleza, ustedes como seres humanos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Es comparado entonces en la Biblia como algo malo. En su ministerio terrenal el Señor comparó al escorpión como algo negativo. Fuerzas del diablo, fuerzas enemigas. Y Dios le dice a Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y moras con escorpiones. Y mire, le dice, después de que habla de escorpión, le dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Y mira el por qué. Porque son casa rebelde. Cuidado, Ezequiel, porque esos escorpiones te van a intentar dañar con el veneno de su cola. Veneno de áspides hay debajo de su boca. Con su garganta, su lengua engañan. No tengas miedo. Ezequiel tenía una tarea difícil. Imagínese. Esta descripción es como una radiografía que Dios hace del mismo pueblo suyo, imagínense. Del pueblo que se decía llamar del nombre de Dios. No está hablando de los babilonios donde estaban cautivos. Dice, es mi casa, la casa de Israel, imagínense. ¿Cómo será la radiografía que el Señor hará de nuestra iglesia, hermanos?
Si el Señor nos examina hoy, ¿será que seremos hallados como espinos? A lo mejor algunos. ¿Habrá una que otra zarza por ahí, ponzoñoso? ¿Habrá una que otro escorpión por ahí? Dañando a otros, metiendo el veneno, causando destrucción, daño a la obra. Terrible, hermanos. Estas metáforas usadas por Dios para describir a su pueblo deberían hacernos reflexionar, hermanos. Deberían de ponernos y hacer un alto en el camino. A los que Ezequiel fue llamado a profetizar como atalaya, a predicarles, Dios los compara de esa forma: zarzas, espinos, escorpiones. Y la verdad, hermanos, es que no cambia hoy en día la historia. Muchos pastores nos encontramos así dentro de la iglesia, a la cual hemos sido llamados por parte de Dios a predicar. Nos encontramos a veces entre zarzas, espinos y escorpiones. Terrible, ¿no? Debería ser una página cerrada, deberíamos leer esto y decir, eso pasó en el tiempo de Ezequiel, pero no, pasa hoy en día, hermanos. Se encuentra uno dentro de la iglesia con gente que es como zarza, busca dañar, no sirve sino para causar problemas, para echar candela a todo, para destruir. Gente ponzoñosa, gente chismosa, hipócrita, como escorpiones. Así nos encontramos predicando ese tipo de gente, imagínense. Vergonzoso, hermanos. Pero, hermanos, frente a eso, hemos sido llamados para ser fieles al mensaje de Dios. Dios le dice en el capítulo 2 de Ezequiel, al mismo Ezequiel, mire, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. O sea, Ezequiel, tu trabajo es hablarles, oigan o dejen de oír. Hay que seguirle hablando a los espinos, oigan o dejen de oír. Hay que seguirle predicando a los escorpiones, oigan o dejen de oír. Hay que seguirles predicando a los que son como espinos dentro de la iglesia, oigan o dejen de oír. Porque ahí está la fidelidad, como mencioné al principio, de aquel que ha sido llamado de parte de Dios para proclamar el mensaje de Dios. Todo esto debería llevarnos a pensar, hermanos. Deberíamos continuar nuestra actitud de proclamar el mensaje, hermano. No desanimarnos porque hayan espinos, zarzas, escorpiones dentro de la iglesia. Deberíamos continuar en la tarea, hermanos. Pero algo más, hermano. Miqueas capítulo 7. Dice la Biblia en el versículo 4 de Miqueas capítulo 7. El mejor de ellos es como el espino. Imagínense eso, el mejor. El más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Imagínense esa descripción. Dios dice, el mejorcito del pueblo de ahí de Israel, ¿sabe a qué se parece? A un espino. El más recto de ellos, ¿sabe a qué se parece? A una zarza. El mejor, ¿cómo será el peor? Así estaba el pueblo. Los mejorcitos a veces de la iglesia, ¿sabe a qué se parecen? A un espino. Los mejores, ¿cómo eran los peores? El hermanito que sirve, que quería ser fiel, se parece a veces a un escorpión. ¿Qué esperaremos del que es nuevo? Del que ni se ha convertido. ¿Qué debemos esperar de él? ¿Y sabe qué dice Dios? Tu castigo viene. Claramente el que anunciaron tus atalayas. Claro, se cree la atalaya, pero ¿qué habla? De los que anunciaban al pueblo colocados en la parte alta del muro de la ciudad para decir, viene el ejército invasor. Ese que anunciaron vendrá. Y será un día terrible de confusión. Hermano, qué vergonzoso que el Señor nos compare hoy como zarzas, como espinos o como escorpiones. Qué vergüenza que el Señor diga, bueno, el mejor de la iglesia, Cabot, el mejorcito de ellos es como un espino. Ponzoñoso, dañino, destructor, cualquier cosa causa daño. El que es como más rectico, ¿cierto? Se parece a un zarzal que solo sirve para causar y prender candela a todo. Es un fosforito que anda prendiendo fuegos en la iglesia. El más recto. En este día, hermanos, necesitamos hacer un alto en el camino. Atender al mensaje de Dios. Y hacernos la pregunta muy seriamente. ¿Será que estamos morando dentro de la iglesia entre zarzas, espinos y escorpiones? Usted dirá, no me parece. ¿Qué tal si usted es alguno de esos? Porque a veces es fácil decir, mira a otro lado y no miro, pero qué difícil es mirarme. Porque es fácil, mira, ¿dónde estará la zarza? ¿Dónde estará ese hermano espino? ¿Dónde estará el escorpión? No veo.
Pero qué difícil, hermano, es hacer una autoevaluación y mirarse a usted mismo interiormente. Y de pronto tener que reconocer, Señor, soy una zarza dentro de la iglesia. Soy como un espino mundano, avaro, causando destrucción a la obra de Dios. O a lo mejor soy como un escorpión. Nadie lo sabe. Parezco amable, pero cuando va a la espalda, daño. En este día, hermanos, ojalá estemos morando, ojalá el Señor nos permita dentro de la iglesia tener cristianos fieles y maduros. Basta ya de estarnos comportando como zarzas, como espinos y como escorpiones. Y meditemos en lo que hemos escuchado en este día de la palabra de Dios. ¿Es usted como una zarza dentro de la iglesia? Todo lo que causa es fuegos, es punzoñante, responde mal, chuza a toda hora, cualquier cosa, ahí está la defensiva, usted le van a extender la mano y usted lo que hace es chuzar, dañar, mundano, avaro. Alguien infructuoso dentro de la obra de Dios no crece, no madura, hace que el mensaje en lugar de la iglesia ir hacia adelante vaya hacia atrás. Su poder destructivo es cuando da la espalda, de frente es llevadero, pero cuando da la espalda usted daña a otros en sus comentarios, es escarnecedor, vitupera, chismosea, murmura. Eso tiene que ser atendido hoy delante del Señor. Todo eso, hermanos, es síntoma de una sola cosa que Dios le dijo al pueblo por parte de Ezequiel. El problema se llama rebeldía. Hay rebeldía en el corazón de este pueblo, por eso son espinos, zarzos y escorpiones. Ten cuidado, Ezequiel. Pero la raíz de eso, se comportan así porque son un pueblo rebelde. Te comportas como te comportas, hermano, porque eres rebelde a la palabra de Dios. Por eso murmuras, por eso estás amargado, resentido, por eso dañas a otro, porque eres rebelde, por eso eres mundano, por eso eres avaro. Necesitas hoy atender tu pecado delante de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor, que como siempre, Señor, saliento, Señor, nuestra alma, Dios. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestra condición, Dios. Delante de ti estamos. Tenemos que revisarnos, Señor, cada uno. ¿Qué tipo, Señor, de cristianos somos dentro de tu iglesia? Palabra compara a tu iglesia como la labranza tuya. Somos labranza de Dios. A veces la labranza se llena de espinos, de zarzas. Aún podemos comportarnos dentro de la iglesia como escorpiones. Ayúdanos y perdónanos. Que podamos ser de bendición a otros, no dañar. Que podamos edificar juntamente, no destruir. Perdónanos, Señor, por murmurar, por criticar, por la amargura, Señor, el rencor, el odio. Limpia, Señor, a tu pueblo. Obra en tu iglesia, Señor. Perdona a ese cristiano, Señor, que aún conociendo tu palabra, es mundano, es avaro, Señor, y da mal testimonio. Y daña a tu iglesia también, Señor. La afecta espiritualmente. Perdónale y ayúdale. Necesitamos, Señor, en este día de tu palabra y de tu gracia en nosotros. Límpianos, Señor, y gracias una vez más por hablarnos. En nombre de tu amado Hijo, en nombre de Jesús. Amén y amén.